Gloria al Señor. Si tenemos expectativa, si esperamos algo porque sabemos que viene a escena algo, y en este caso esperamos a Dios, no solamente de un Dios que tenga que ver con la vida en el porvenir, sino en el presente. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos aquí presentes y a través del internet en diferentes países. Dios los bendiga, y también bienvenidos a los hermanos de Olmos, hermana Maribel, su familia. Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Llegamos un poco tarde, pero nos da alegría verlos. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Amén. Bueno, es un gran tiempo que nos permite Dios estar viviendo en un tiempo alrededor de un gran mensaje, una gran palabra, y por ende un gran pueblo que Dios está despertando. Gloria al Señor. Bueno, tomemos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Oremos un momento. Gracias, Señor, al leer tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Que cada uno, Padre, podamos tener en nuestro corazón el deseo de ser instruidos de una manera especial por ti, Señor, y que cada uno pueda ser beneficiado en gran manera, Padre, por tu palabra, porque siendo que ella es la fuente infinita de todos los recursos que necesitamos, Señor, para nuestra fe, estamos muy contentos y agradecidos que nos permitas, Señor, reuniones así, alrededor de tu palabra, y con mucha expectativa de muchos hermanos en diferentes lugares. Señor, tenemos confianza que tú puedes oír, Señor, el deseo, el clamor de cada uno para recibir de ti, Señor, la virtud que se requiere, el entendimiento y el ánimo y todo lo que se requiere, Señor, para manifestar las acciones de hijos que tu palabra declara para el tiempo de este día, Señor. En el nombre de Jesucristo, confiamos plenamente que seremos grandemente bendecidos por tu palabra, Señor. Y damos gracias por ello. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, tomen sus asientos, y estamos muy contentos de estar reunidos. Cada vez que Dios nos da una oportunidad, seguro que Él sabe que tenemos necesidad de ello. Queremos hablar entonces del Creador y su creación. Ahora, se da cuenta que eso ha sido siempre la pregunta del ser humano, ¿no? ¿De dónde proviene la vida, ¿no? ¿De dónde proviene el hombre?
cómo es que vino a escena este mundo, este universo. La Biblia lo declaraba de esa manera, ¿no? Pero sin revelación y sin el entendimiento parece algo paradójico. Y muchos optaron mejor por creer la imaginación de hombres, ¿no? De que todo es una evolución. Pero miremos aquí cómo es que tomó lugar estas cosas. Porque cuando Dios está formando el cielo, está trayendo la tierra y todo por el estilo, la Biblia dice el verso 1, que entre el verso 1 y el verso 2, dice el profeta, hay muchos, hasta puede ser que sean millones de años. Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ubiquémonos un poquito de esa manera. Dios creó todo, lo puso en orden, todo. Pero algo pasó un tiempo que el verso 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía. Definitivamente Dios no es un Dios de desorden, ¿no? Y Él dijo que si una casa es vacía es la evidencia que eso es una puerta abierta para espíritus cerrados. Jesús dijo, cuando un demonio sale de una persona y vuelve, mira, y si esa casa la encuentra adornada pero vacía, entonces espíritus entran. Entonces, algo pasó en ese lapso de tiempo y entonces dice, fue en ese tiempo donde las tinieblas completamente estaban sobre la faz del abismo, que el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre las aguas. Muy bien. Para ubicarnos un poco, porque desde que el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre las aguas, ¿ve? Es un tiempo donde las tinieblas completamente están dominando, luego entra otra época donde el Espíritu de Dios empieza a moverse, luego la última donde la palabra viene a la escena. ¿Ve? Dios creador, creando todo, luego un desorden, un caos, y las tinieblas reinando, entonces el Espíritu de Dios viniendo y la palabra trayendo a escena otra vez el Edén. El punto es que, dijo el profeta, poco interés en las Escrituras, poco entendimiento, es relativo. Si nosotros miramos, porque esto es el origen de que Dios está revelando, ¿no? Y cuando dijo Pablo en Romanos que todo lo que Dios hizo era para revelar el mundo invisible. Entonces ubiquémonos un poco para entender un poco nuestra realidad. Cuando dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y luego mira cuántos años han pasado, desde que Dios empezó a poner en orden esto y terminó el hombre estando aquí, desde que Dios dijo sea la luz, desde ahí hasta que haya Adán en la escena fueron 6.000 años. ¿Está bien? Y desde Adán hasta este día son 6.000 años. 2.000 hasta Noé, 2.000 hasta Cristo, 2.000 hasta aquí. Entonces cuando nosotros estamos leyendo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la palabra está viniendo a escena, estamos mirando una escena que pasó como 12.000 años atrás, un aproximado. Pero el verso 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, eso es millones de años. Miles y miles de años. Entonces, ubiquémonos un poco porque, recuerde, nuestra fe nunca será correcta si nuestro entendimiento no es correcto, hermano. Nunca. Tendremos fe correcta si nuestro entendimiento no es correcto. Y la única manera de que nuestro entendimiento sea correcto es que esté basado en la revelación de la palabra. Si nosotros miramos y nos preguntaran, dijeran, explícame un poco, ¿qué entiendes de Génesis 1? ¿Cuál sería tu respuesta? Y si no es la correcta, eso prueba que no tienes fe en esa parte de la palabra. ¿No? O tal vez tienes un entendimiento errado. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, podemos ver, leamos otra escritura aquí para ubicarnos en el tiempo. El libro de Job, capítulo 38. Job 38. Dios viene a hablar con Job estas cosas. Y bueno, Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como brontos lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora mire a dónde Dios apunta la pregunta.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿A dónde lo vuelve Dios? A Génesis 1:1. En principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora aquí está el punto, hermano, de la realidad de cada persona, de cada creyente. Porque mire esto. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Escuche esto. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Él fundaba la tierra. Génesis 1:1. Ya estaban, dice, hijos de Dios regocijándose. Las estrellas del alba y los hijos de Dios regocijándose. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que hay una vida diferente a la esta? Si es que nosotros decimos que somos hijos de Dios, hoy, ve, eso, y antes no podría ser eso. Dios no escribió una Biblia para que solo la guardemos y la tengamos como algunos, no como un amuleto que cuando te pasa algo ahí pones la Biblia en escena. Es el misterio de Dios. Y se requería revelación, por eso Dios envió un profeta y abrió los 7 sellos para revelar la Biblia. Entonces, cuando nosotros miramos esta cosa nos damos cuenta cómo es que Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, ahí, cuando usted mira ahí, sin conectar el resto de la Biblia, parece una escena simple. Pero cuando usted vuelve y mire el libro de Job y junta con Génesis 1:1, usted se da cuenta que cuando él está fundando la tierra, ahí están los hijos de Dios. Alabando y regocijándose, siendo impresionados por lo que el Creador está haciendo. El Creador trayendo escena a su creación. Y han pasado millones de años y luego todo está en un desorden, o miles de años. El profeta dice millones, ¿no? Que no se sabe. Porque algunos dicen, hermano, podemos probar que la tierra es más antigua de 6.000 años atrás que usted dice que el hombre estuvo en la tierra. Eso no tiene nada que ver, digo, porque pueden ser hasta millones de años. Cuando en Génesis 1:1 fue creado el cielo y la tierra. Pero el punto es, los hijos de Dios ya estaban ahí. Dios sabe lo que el hombre necesita. Y no solamente vino y le hizo una pregunta a Job. Job pensaba que solo necesitaba sanidad para su cuerpo. Esa era su única necesidad que él pensaba. Y Dios vino y le empezó a hacer preguntas antes del principio. Le enfocó en el Creador y su creación. Y Dios no te trae algo que tú no necesitas. Por eso cuando Él dijo cómo debes orar, dijo, sea hecha tu voluntad como es hecho en el cielo, así en la tierra. ¿Ve? Y la voluntad de Él siempre es darnos nuestra necesidad, no, nuestros deseos, porque en esta condición no estamos deseando lo correcto. Somos enfocados, como el diablo buscó enfocarlo a Jesús, que solo está interesado en este cuerpo, nada más. Es un bombardeo continuo. Una vez que lo logra envolver en ese mundo, pues se desconecta de su realidad. Porque Dios viene a mostrarle a Job, estás desactualizado. Cuando yo fundaba la tierra, ¿dónde estaban? Entonces dice, ve. Y el profeta dice, Dios no hace una pregunta que tú no sepas. Tampoco, Él no es como un... ¿te das cuenta? Mira aquí, en la universidad, en el colegio y todas esas cosas. Cuando te van a tomar examen, no te van a tomar un examen de la clase que no te han dado. Menos Dios te va a hablar o te va a preguntar algo o te va a evaluar, como vino a Job, de cosas que no sepas. Entonces, dice el profeta, el punto es que en la condición que estaba eso, había bloqueado su entendimiento, su memoria, su saber. Eso muestra que había en él, ve, conocimiento que era ilimitado y él no tenía acceso. Dentro de él cosas habían sido bloqueadas. Dentro de él estaba todo un caos. Porque primero él esté siendo enfocado, yo hice esto, yo hice lo otro, y yo soy bueno, yo ayudé a la viuda, todo en yo, en el yo. Es que esa es la táctica del diablo. Busca enfocar solo en ti y pensar en ti, pero no es el real tú, solo es el cuerpo. Entonces él solamente está buscando una sanidad. Y cuando Dios viene y le enfoca en Génesis 1:1, y tú estabas ahí, le dice.
Y los hijos de Dios estaban ahí, se regocijaban. Todas las estrellas del alba alababan. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas? O sea, en ese tiempo, cuando las estrellas del alba se regocijaban, los hijos de Dios se regocijaban, ¿dónde estabas? Si Dios preguntándole a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dice. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta usó algunas palabras, ¿no? Y empezó a decir que nosotros nunca podríamos estar allá si no hemos estado ya. ¿Cómo? ¿Cómo puedes creer algo que no entiendes? La gente dice por fe, pero fe es revelación, hermano. Ve. Nunca podrás creer algo que no recibes el entendimiento de lo que es. María dijo, por fe ella aceptó traer en el Mesías, pero ella dijo, ¿cómo? Yo creo eso, dijo, pero ¿cómo? Sé que no es posible, pero ¿cómo? Si tiene que ver conmigo, ¿cómo? Dijo. Ah, muy bien, le dijo, el Espíritu Santo te hará sombra y ya está. Ve. Entonces ella caminó con esa seguridad, con esa revelación. Entonces se da cuenta que el ser humano es más de lo que parece. Por eso cuando Dios venía a Gedeón le decía, varín de esforzado. Él no conocía ese mundo de él, estaba desconocido para él. La táctica de Satanás es hacer que desconozcas lo mejor de ti. Y solo enfatizarte en lo peor. Que es este cuerpo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Cuando Jesús se encontró con la samaritana descubrió un mundo nuevo en el cual ella podía operar. Deseos nuevos, interés nuevo. Cuando el mensaje se conectó con Rahab, mire cómo Rahab empezaba a tener ahora hambre, sed de ser israelita. Y no quería estar contenta con siendo de Jericó. Eso siempre estuvo en ella, pero fue despertado. Entonces, el ser humano es un misterio grande. Hay cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees que va a hacer Dios contigo? Nada puede hacer Dios contigo si tú no tienes ahora mismo lo que Él va a hacer. Escucha estas cosas. Ve. Porque Dios lo único que viene a hacer es vivificar lo que ya está dentro de ti. Porque cuando Él empieza la Biblia, el programa, el libro de la vida del Cordero, el programa de redención, la Biblia dice, ve, Dios vino y todo estaba en desorden, el Espíritu de Dios se movió. Y cuando se movió, entonces la palabra vino. Y cuando la palabra vino, se paró, trajo lo seco a escena y separó las aguas a un lado. ¿Cuánto tiempo ha estado esa tierra bajo aguas? Bajo oscuridad. Escucha estas cosas. Miremos unos miles y miles de años, toda esa tierra sumergida bajo de agua. En oscuridad total. ¿Y por qué Dios quiere que aparezca, que ahora la tierra deje de estar bajo aguas? Es que ahí Él iba a sembrar árboles, ¿no? No, Él no iba a sembrar nada. Bueno, voy a leerles el mensaje un poco. Ese es el mensaje, el 24 de abril del 65, el mensaje 1 en 1.000.000. Dice el profeta esto, el párrafo 62. Ahora, en la mañana de la Pascua, hablando de la resurrección, hubo otra luz que brilló sobre la tierra. Fue cuando el Espíritu Santo fue dado, y es dado para traer luz a esas simientes, que Dios por su previo conocimiento sabía que estarían aquí en la tierra. Ahora dice, Dios, ese hijo nació, dice ese sol, para dar vida. Brilló sobre la tierra. Fue cuando el Espíritu Santo fue dado. Y eso es, ¿para qué vino el Espíritu Santo, esa luz? Eso es dado, y es dado para traer luz a esas simientes que Dios, por su previo conocimiento, sabía que estarían en la tierra. ¿Te das cuenta que el poder, el Espíritu Santo no vino para traer las simientes a la tierra?
La luz, la palabra, el Espíritu Santo vino por razón. Dice de que Dios, por previo conocimiento, ya había colocado esas simientes en esa tierra. Dios vio cómo Pedro iba a actuar, qué iba a hacer. Entonces colocó esa simiente en Pedro. Pedro caminaba con esa simiente y no lo sabía. Pedro no sabía lo que tenía. Pedro no sabía los potenciales de hijo de Dios que él tenía. Era un mundo desconocido, el diablo lo desconectó de eso. Y esas semillas nunca iban a venir a luz, si no venía esa lluvia, esa luz. Nunca iban a venir a escena. Pero esas semillas ya estaban en la tierra. Escucha estas cosas, dice el profeta. Así, como él conocía la primera semilla natural, el va a Génesis, él sabe dónde se encuentra la simiente espiritual. El cuerpo suyo se encontraba aquí mismo en la tierra, cuando Dios primeramente trajo la tierra a existencia. Nosotros somos parte de la tierra, dice, ahí estábamos. Y por su previo conocimiento él sabía exactamente quién le amaría y quién le serviría y quién no. Por su previo conocimiento declara eso. Si no es así, entonces él no es Dios. Él no puede ser Dios si él no es infinito. ¿Qué es? Dice, Dios, por previo conocimiento, él conocía. Él conocía las cosas que iban a suceder. Ahora, hemos hablado de eso un poco, pero quiero que enfoquemos aquí en el párrafo 61. Dice el profeta, ¿se han fijado en una semilla? Como mencionaba el reverendo Pitts hace unos momentos. ¿Y cómo una semilla entra en la tierra? ¿Cómo una semilla entra en la tierra? Hay mucha semilla en la tierra. Cuando Dios se movió sobre las aguas, ese es Génesis 1, con la luz, y la trajo la luz, y la luz trajo la primera presencia de Dios. La luz hablada vino por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la única cosa que aún produce luz. Y cuando las aguas retrocedieron, porque Él separó lo seco, las semillas ya estaban en la tierra. Y la luz solo hizo surgir las semillas que contenían germen y brotaron, que era Dios formando su creación. O sea, ¿en qué consiste el Dios creador? Porque a veces tenemos el concepto que el creador dice muy bien, a ver, quiero que exista una res, y ya está ahí. Quiero que exista una naranja, a eso se llama creación. No, la Biblia no llama creación a eso. El profeta dice, el Dios creador es aquel, ¿ve?, que viene a completar su proceso. El primer proceso era colocar las semillas en la tierra. Y cuando lo colocó, después de colocar las semillas, a que esa semilla sea vivificada, pasó mucho tiempo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice el profeta, ahí estaba colocando cada semilla, cada simiente. Él estaba colocando el cuerpo de cada uno de los seres humanos que iban a estar en la tierra. Y a través de los alimentos iban a traer a escena su cuerpo de la tierra. Pero mire el proceso. Dios colocó esas simientes ahí. Y cuando el diablo vio esas semillas, ahora este es importante, porque usted entenderá Génesis, si tiene Génesis 1, entenderá el plan del diablo contra su vida. Y el plan de Dios a favor suyo. Cuando el diablo se dio cuenta que Dios colocó esa tierra, que hizo la tierra, cuando Él creó los cielos y la tierra, en otras palabras, piense en usted. Porque el universo, la tierra, es paralelo a una persona. Y dice, y en esa tierra él ya tenía semillas. Por eso si usted se fija, dice, cuando Él dijo sea la luz, cuando él separó el agua, dice, todo eso, la semilla siempre estaba ahí ya. Cuando el diablo se dio cuenta de esas semillas, Él no quería ver en escena esas semillas. Él no quería que esas semillas se manifiesten, que la simiente que Dios había colocado en la tierra, no lo quería ver en escena. Lo sumergió en agua. Lo llenó de tinieblas, evitó el sol que refleje ahí, evitó que la tierra esté en lo seco y refleje que cada semilla esté ahí. En esa condición el diablo tenía la tierra, en una condición donde ninguna semilla plantada por Dios se manifestaba. En esa condición tiene el diablo a cada persona. ¿Ve? En una condición donde ninguna semilla que Dios planta se manifiesta. Entonces ahí estaba esa tierra.
cantidad, todas las plantas que vemos ya estaban ahí, pero estaban sumergidas. No se manifestaba la palmera, no se manifestaba la naranja, no se manifestaba, ve usted, la uva, no se manifestaba el olivo, ninguna planta. Ahí estaban todas esas semillas. Ahí estaba escondido el misterio de Dios. Porque en el mundo animal ahí estaba la vida del cordero, pero no se podía manifestar. ¿Se da cuenta? Ahí estaba la rosa de Sarón, esa semilla. Ahí estaba el aceite, el olivo, donde se sacaba aceite para la unción, que tipificaba el Espíritu Santo. Ahí estaba, ve, la uva, la vid. Ahí estaba cada mineral que refleja, pero todo estaba sumergido. Todo el misterio de Dios estaba escondido. Las tinieblas escondían. Todo ese mundo hermoso que hay de plantas, el mundo de animales, todo eso no podía manifestarse. Aún cuando ya estaba escondido. Toda la calidad de vida cristiana gloriosa que puede haber colocado en cada hijo de Dios no podrá manifestarse. Puede pasar años y años, no podrá manifestarse. Se requería el Espíritu Santo viniendo a escena. Y empezó a moverse, dice, sobre la faz de las aguas. Ese era que es Dios con la tierra. Entonces la palabra vino a escena. Entonces la palabra lo primero que tuvo que colocar las tinieblas a un lado y la luz al otro lado. Hasta ese momento solo era tinieblas. La luz no existía en esa tierra. Hasta ese momento solo era tiniebla, no existía. Por eso cuando una persona vive, el diablo se encarga cuando él ve que ahí hay semillas, simientes, que Dios ha colocado en esa tierra, entonces él se encarga de sumergirlo en tinieblas, en agua. Ve, en un mundo donde ninguna de las semillas de Dios pueden manifestarse. Entonces, cuando la palabra de Dios viene, cuando Cristo empieza a venir a su vida, lo primero que tiene que tomar lugar en una persona, luz. La palabra es colocada. Antes no había luz, dice el profeta. Entonces, cuando la luz viene a escena, pero para que el programa de Dios continúe, dice, no saca las tinieblas fuera de escena. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que lo separa? A las tinieblas llamo noche y a la luz llamo día. Por eso cuando la palabra viene a escena, te tiene que, es la única luz que está viniendo. Entonces, ¿pero qué es? Si es Dios operando en tu vida, va a separar la luz de las tinieblas. El profeta viene y dice, ¿cuáles son las tinieblas? Tus pensamientos, tus ideas, tus razonamientos, tus imaginaciones, todo lo que ya has tenido en tu mundo de tu pensar, en tu mundo de tu entender. Ahora dice, eso es apartado, no debe mezclarse. Entonces dice, las tinieblas ahí estaban y la luz ahí estaba. A las tinieblas llamó noche, a la luz había día. Ahora en la tierra tomó lugar dos cosas, el día y la noche, la luz y la oscuridad. Eso es lo que cuando viene a un cristiano, la palabra. Él empieza a tener dos cosas, lo mismo. La luz y la oscuridad. Entonces tú entiendes que es lo que es oscuro, lo que nunca te dará acceso allá a la vida. Es el hombre viejo, la naturaleza humana, los sentidos. Entonces tú entiendes, tal como Dios lo separó allá, también es separado acá. Por eso cuando Josué tuvo prisionero a sus 5 reyes, hablando de los sentidos, llamó a su gente y empezó a decirles, pongan el pie sobre el cuello del rey. Para mostrarles que eso no debe estar ocupando el lugar que no debe ser, eso debe estar bajo sujeción. Hacia a Dios, dijo, con todos aquellos, vuestros enemigos, los colocará bajo su autoridad. Las tinieblas de estar reinando, ahora el día empezó a reinar. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que ese mundo de muerte, ese mundo, dice, todo era desordenado y vacía. Ese mundo donde no había vida. Ese mundo donde todo era muerte. Ese mundo donde todo era caos, un desorden. Empieza a tomar lugar un programa de Dios, que al terminar llegó a ser un Edén. Ya no estaba vacío, ahora vida empezó a salir. Pero ¿dónde estaba cada simiente? Ya estaba en la tierra. Dios empezó a llamarlo de la tierra. ¿Se da cuenta? Dios empezó a llamarlo. Ya estaban ahí. Ya estaban ahí. Entonces,
Cuando nosotros leemos estas cosas, podemos ver cómo es que el programa de las tinieblas, el programa de luceros, Dios lo escondió en la Biblia. Porque la Biblia no solo es un libro que te va a relatar de la historia de lo que Dios hizo. La Biblia es un libro, ¿ve?, que revela el programa de Dios para sus hijos. Él revela a través de la Biblia la condición en la que el diablo iba a envolver a la persona. ¿Ve? Porque el profeta dice, cuando Dios, la ventaja de Dios es omnisciencia. Y el diablo no es omnisciente. Por lo tanto, por omnisciencia él puede ser un creador. Exacto, preciso, perfecto. Entonces dice, ¿qué es? Cuando él miró, ¿ve? Por eso te das cuenta que aquí en la tierra revela cosas, que hay lugares donde crecen ciertos árboles, otros árboles no. Donde ciertos animales pueden criarse y otros animales no. Entonces cuando Dios vio, dice por omnisciencia lo que iba a hacer cada persona, y cuando él vio que esa persona iba por su propia voluntad a aceptar su voz, a aceptar su palabra, entonces él sembró la semilla. Allá son semillas de árboles naturales, y todo lo que Dios sembró, todas esas plantas que vinieron a escena, recuerde, todo era buena. Todas esas semillas que estaban escondidas eran puras semillas buenas. Árboles buenos para comer, los animales que vinieron a escena, te das cuenta, tenían una vida correcta. Todo era bueno. Y la Biblia dice, todo era bueno, y todo era bueno, y todo era bueno. ¿Ve? Pero estaba oculto. Siempre esa vida estuvo ahí. ¿Ve? Siempre esas semillas estuvieron ahí. Entonces, el punto que tienes que mirar es, lo que Dios va a hacer contigo es vivificar lo que ya está en ti. No puede ser en esas horas cuando la palabra vino, ya no vino a sembrar semillas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó con un todo completo. Cuando tú naciste, si viniste aquí a la tierra, ya vienes completo. Dentro de ti, sí, todo lo que... ¿Por qué? Cuando Dios le dijo a Jeremías, antes que nacieses, antes que te fundases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y ahí dice, antes yo te hice profeta a las naciones. Él equipó, él colocó en Jeremías lo que él necesitaba para poder ser un canal de recepción de la palabra de Dios y transmisor de la palabra. Entonces, ¿ve? Ese es el punto. Cuando nosotros estamos esperando algo que no va a venir, ¿cómo podríamos esperar algo que no va a venir? Por eso la Biblia, el canto, ¿no? ¿Estás esperándole? Él apareció. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué espera usted que pase en su vida? ¿Qué espera que Dios haga en su vida? ¿Qué espera? Tiene que tener claro usted, porque Dios envió su palabra para quitarnos la ignorancia del programa de Él, del plan de Él. Pero si tú esperas, si tú en tu entendimiento es que la obra que Dios va a hacer es una obra nueva, es una creación, porque Él dijo, yo traeré a escena una novia, una ayuda idónea para Adán. ¿Pero de qué manera? Cuando nosotros estamos esperando, ¿ve?, que en esta hora Él empiece a crear cosas que nunca han estado en nosotros, eso no es escritural. Por el profeta, cuando abre esto de 1 de 1.000.000, dice, ¿qué es? Son gente muy escasa, pero esos que son 1 de 1.000.000, esos que son esos reales creyentes, son como las semillas de Génesis. El sol viene, la palabra viene, ¿ve?, con un propósito, vivificar las semillas que ya estaban en la tierra. Todo lo que la palabra declara dentro de tu tierra, hay donde anclar, donde establecerse dentro de ti. Está colocado todo eso. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros esperamos, ¿ve?, una obra de Dios diferente a su programa, porque Él es el que sabe cómo son las cosas, y a través de la creación revela su programa. Entonces, cuando la Biblia mostró cada vez que Dios venía a alguien, nunca vino a decirle, cuando Él vino a Moisés, mira Moisés, ¿sabes qué? Tú necesitas algo más, necesitas superpoderes. No, todo ya lo tenía. Todo lo que Moisés necesitaba para ser un gran profeta, todo ya lo tenía. Señor, pero necesito tal vez una fuente de poder, necesito un poder, algo. Dijo, ahí lo tienes, hasta la vara ya lo tenía. Señor, ¿y cómo lo? Con esa vara, dijo, con esa vara que pastoreas las ovejas, esa misma vara sirve para destrozar el imperio de Egipto. Y si no me creen, Señor, esa misma vara sirve para que te crean, le dijo. Señor, y si no me quiere hacer caso, esa misma vara sirve para traer los juicios a Faraón y a Egipto.
Todo ya lo tenía. Dios no vino a darlo nada más que entendimiento de lo que ya tenía. De lo que ya tenía. Dios vino a darle ese entendimiento a Moisés. ¿Te cuento cuando vino a Pablo? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué quieres que haga? Anda, ya te van a decir lo que necesitas hacer. ¿Y qué es lo que se le dijo? Tienes que bautizarte, tienes que creer en su nombre. Y bueno, Dios te escogió. Ve. Y luego empezó a entrar en la palabra, en ese compañerismo. ¿Te das cuenta la clase de predicador que era? Pero mira cómo fue desconectado de eso, Pablo. ¿Ve? Él empezaba más bien a pensar que necesita más cosas. Él empezó a ir detrás de Gamaliel, detrás de cada religión. Él pensaba, necesito algo más. Él no sabía lo que tenía. Para ti tiene que ser claro que el programa de Dios en este día es el mismo que en Génesis. Porque hemos vuelto otra vez en ese círculo. ¿Ve? La obra de Dios, dice el profeta, la salida del sol. La salida del sol, la resurrección de Cristo. La luz ahí en escena. ¿Para qué era? Para vivificar las semillas ya colocadas en la tierra. Para colocar esas semillas. Entonces dice, esa era la creación de Dios, es el creador. ¿La creación de Dios en qué consiste? En vivificar lo que Él ya había sembrado cuando creó los cielos y la tierra. Dios, antes de la fundación del mundo, si ya en la tierra estaban todas las semillas, ¿de dónde salió tu cuerpo? De la tierra. Entonces le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba todas las cosas, toda la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Ve? Cuando los hijos de Dios, las estrellas del alba, ¿ve? Los hijos de Dios alababan, las estrellas del alba se regocijaban. ¿Dónde estabas? ¿Ve? Y le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Se da cuenta? Entonces Job, no, Señor, yo no sé nada. Y entonces el profeta dice, es ahí donde Dios quiere que seamos conscientes. Hay cosas en ti de la cual tú ignoras. Porque Dios jamás hace una pregunta sin que tú sepas. Sí lo sabía, pero estaba desconectado de eso. Por nacer de esta manera. El nacimiento natural te desconecta y empiezas a esperar que Dios haga algo que nunca va a hacer. ¿Qué esperas de Dios? Por eso, ¿qué esperas que Dios haga contigo? ¿Ve? El programa de Dios es vivificar. Tal como ya cada simiente estaba, eso prueba que hay en ti todo lo que se necesita. Entonces el profeta dijo, ¿pero qué se necesitaba ya? La palabra en escena. La palabra tuvo que descender a la tierra. En así dice el Señor, tenía que estar 6,000 años ahí. Hablando. Dijo Dios. Dios hablando, la palabra siendo hablada. Esa palabra era para vivificar todo lo que había sido colocado. Dios lo había colocado. Pero te das cuenta, el diablo no sabía lo que hay. Lo único que podía evitar que se manifieste. Los sumergió en oscuridad, los sumergió en agua y que esas simientes no aparezcan. Y de hecho que nunca iban a aparecer y nunca se iban a manifestar mientras la palabra no venga a escena. Cuando la palabra vino a escena era para manifestar lo que ya estaba ahí. ¿Ve? Era para manifestar las semillas que ya estaban ahí. Entonces, en esa tierra de ya, Dios no tuvo en cuenta, en la tierra de ya de Génesis 1, Dios no tuvo en cuenta la voluntad propia de la tierra. Porque la tierra no podía decir, no siembres esto y esto sí siembra. ¿Te das cuenta que en esa tierra, ¿ve? Era la voluntad de Dios siendo establecida? Y la voluntad de Dios fue tan tremenda que ningún árbol era errado, que ningún árbol era espinoso, que ningún árbol era sin fruto, no había cizaña. ¿Ve? Pero vino la caída, entonces en esa misma tierra se estableció ya la cizaña, se estableció árboles con espinas, cardos, todo por el estilo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Cuando la palabra viene, ve, a ti, a tu tierra, tú tienes que decidir que vivifique la palabra. Cuando vengo yo a la palabra, tú tienes que entender, es venir a que dentro de ti va a tomar lugar, de dentro de ti va a salir a escena cosas, acciones, actitudes. Y tú decides qué tipo de acciones venga a escena, qué tipo de actitudes. Porque la tierra de allá no decidió, pero mientras el diablo no metió sus programas, todas las semillas que Dios había plantado, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando el diablo no tuvo acceso, todo lo que Dios plantó era correcto, era exacto, era impresionante, eran árboles buenos y todos aptos para comer, todo correcto. Pero cuando el diablo puso escena, entonces ¿qué es? En esa misma tierra empezó a haber simientes que Dios no plantó ya, sino vinieron a escena por el juicio, por el pecado. ¿Qué es? Cuando la palabra viene y te encuentra a ti, ve. Eso es para
sacar a luz, sacar a escena las cosas que ya están en ti. Recuerda, la palabra en Génesis sacó a escena las semillas que ya estaban ahí. Produzca la tierra, dijo. Es como, nada más esas semillas estaban ahí, lo puso sol. Empezaron a ser vivificadas, nada más estaban esperando la orden. Y cuando dijo, produzca la tierra, árboles que den simiente y empezaron a salir. Solamente estaban esperando la autorización de la palabra. ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y empezamos a quedarnos en eso, tenemos que estar con entendimiento de lo que va a tomar lugar en ti. Lo que va a tomar lugar en ti. Dios hizo en Génesis lo que espera que tú hagas en tu tierra. Porque todo lo que Dios es se basó en Cristo y se manifestó. Y todo lo que Cristo es debe manifestarse en ti. En otras palabras, todo lo que Dios es debe manifestarse en la novia. Entonces, cuando Dios vino a escena, hay una tierra en caos. Lo mismo, tú tienes tu tierra en caos. También lo mismo. Tu tierra sumergida en agua. Ninguna semilla de Dios apareció en escena. Había un deseo de tener la palabra como decía, de día y de noche, estar de ella. Eso no existía. ¿Ah? Había un deseo de cada día caminar agradando a Dios, buscando el plan de Dios, buscando la voluntad de Dios. Te das cuenta que ese tipo de acciones no estaban. Pero cuando la palabra viene, ¿ve? Y tú tienes la opción de hablar la palabra, ¿ah? ¿Qué harás? ¿Qué tipo de semillas quieres traer a escena? Mira la clase de semillas que Dios trajo a escena. Todo árbol era bueno, no había árboles venenosos, no había árboles espinosos. Los animales que vinieron a escena no eran, ve usted, feroces. Todo era bueno. Y cuando terminó trayendo a escena el hombre, mira las cosas que vino, qué clase de hombre Dios colocó allí. Entonces, hermano, este es el punto, ¿ve? La palabra de Dios, dice el profeta, nos es dada. Por eso dijo el profeta en los sellos, vendrá un pueblo que sabrá lo que Dios quiere que se haga con la palabra. Un pueblo que entenderá para qué es dada la palabra. ¿Ve? Vendrá un pueblo de esa manera. Que sabremos para qué Dios envió su palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios ha venido, desde Génesis la palabra era un separador. La palabra va a enseñar a separarte, ¿ve? A separar las cosas, va a enseñarte que las tinieblas, lo que ya estaba ahí, no lo sacó fuera de escena. Igual, el hombre viejo, el hombre nacido de mujer, ¿ve? La mujer vieja no va a salir fuera de escena, ¿ve? Solo que lo va a colocar para un propósito, ¿ve? Entonces tú necesitas el razonamiento, la imaginación, pero ya para sus propósitos de esta tierra, de esta vida. Ya jamás lo vas a mezclar para adoración con Dios. Tú vas a tener las dos cosas bien separadas. Tú nunca vas a mezclar la palabra con... Dios es separador. El diablo siempre es un mezclador. Entonces cuando eso toma lugar, entonces la palabra recién puede funcionar. Por eso que la palabra, antes que traiga escena vida, tuvo que la palabra traer escena luz. Y la luz tuvo que separar, ¿ve? Y sacar fuera de escena a un lado las tinieblas. Entonces dice, a uno llamó noche, a otro llamó día. Es lo mismo. Tus ideas, tus pensamientos es como la noche. Y la palabra de Dios en ti es como el día. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero cuando tú lo tienes todo mezclado, es exactamente lo que la gente iba a hacer. Por eso Dios dijo que no sería un día ni de noche. Al mezclar el día con la noche, al mezclar la palabra con el razonamiento. Ni de día ni de noche, sería un día hipócrita. ¿Ve? Y eso es lo que estaba la Odisea. Entonces, ¿qué es? Dios vino a dar luz y entendimiento de cómo debe ser operada la vida cristiana. Entonces, en este día que la palabra ha venido, ¿ve? Entonces cuando nosotros esperamos que pase algo, ¿qué creéis que va a pasar? Recuerda, ¿ve? Cada tributo, escucha estas cosas, cada tributo que Dios dice que la novia operará ya está colocado en ti. Porque el profeta dijo, no puedes operarlo si el Creador no colocó ahí. Y el Creador, lo primero que hizo, creó la tierra y colocó las semillas de los árboles que Él quería ver, de los animales que Él quería ver y tener. De toda la vida que Él quería ver y tener, lo colocó en esa tierra. Pero no podía ser vivificado hasta que la palabra vino a escena. Entonces es lo mismo, ¿ve? Cuando Dios creó, cuando Dios, antes que nazcas, antes que estés sumergido en pecado, ¿ve? Y estabas naciendo aquí, Dios colocó esa simiente. Dios colocó todos los atributos, porque Dios tiene un programa para ti. Él tiene un deseo de cómo Él quiere verte. Todo lo que Él quiere ver en ti, todo lo que Él quiere ver en tu tierra, ya lo colocó esas semillas. Ya lo colocó, ya están en ti.
El punto es que viene el enemigo a colocar también sus semillas, como Jesús dijo, detrás del buen sembrador venía el mal sembrador a sembrar sus simientes. La tierra de allá no puedes coger, pero tú sí. Tú sí puedes mirar dentro de ti y ver cuando tú encuentras, ¿ve? Porque deseos son semillas, pensamientos son semillas, porque la mente es un vientre, que con el tiempo vienen a, ¿ve? Pueden llegar esas semillas ahí y secarse y salir fuera de escena, si no lo pones en un lugar correcto, ¿ve? Pero si tú cultivas, cuidas bonito esas semillas como que te gustan, ¿ve? Entonces con el tiempo vienen a ser árboles, vienen a manifestar su vida. ¿Ve? Entonces, mira qué clase de semillas Dios colocó en Gedeón. En un tiempo, por eso miremos aquí un poquito en Jueces, para entender ahora qué clase de simientes Dios habrá colocado para este día en la tierra. ¿Qué clase de simientes habrá en la tierra que la palabra va a vivificar? Allá vivificó la palmera, que hablaba de victoria. ¿Ve? El olivo, ¿ve? Que hablaba del vino, de la revelación. El olivo no era hablaba del aceite, del Espíritu Santo. La vida hablaba del vino. Y así. ¿Ve? El incienso, el hisopo, todo eso Dios creó. Iban a servir para algo. Del programa, de lo que lo revelaba Él. Cuando nosotros miramos aquí en el libro de Jueces, capítulo 6, usted puede ver eso en el mensaje condenación por representación. El profeta toma esto también. Dice el verso, los hijos de Israel, verso 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Vigile bien, dice. ¿Ve? Israel hizo lo malo. Entonces cuando lo malo vino a escena, Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. No más, solo por 7 años. No más. El profeta dice, ¿de qué hablaba? Revelaba cómo es que el diablo, cuando la iglesia hizo lo malo, Dios le iba a entregar, ¿ve? Que el diablo se enseñoree por 7 edades. De eso hablaba. Pero cuando los 7 años se cumplieron, vino a escena Gedeón. Vino a escena un hombre que tenía atributos escondidos, que él no conocía lo que había en él. Cuando los 7 años terminaron, ¿ve? Porque Dios no podía derrotar a los madianitas antes de los 7 años. Tampoco Dios podía acabar con todo el poder religioso y la falsa doctrina y toda la obra diabólica para engañar a la iglesia, seducirla a la iglesia, derrotar a la iglesia. Entonces esos poderes no podía acabar con ellos, no podía sacarlos fuera de escena hasta que pasen las 7 edades. Pero en ese tiempo, después de que las 7 edades han llegado, llega a escena una tierra, aparece en escena. ¿Por qué? Recuerde, Dios dijo, descúbrase lo seco. Todo ese tiempo la tierra estaba sumergida en agua. Pero cuando se descubrió, apareció ese pedazo de tierra. Bueno, se llamaba Gedeón, esa ciudad. Y en esa ciudad había árboles, plantas, atributos especiales. ¿Ve? Había grandes poderes de libertad. Cuando apareció, las aguas se apartaron y apareció en lo seco, apareció Gedeón. ¿Cuándo? Después de las 7 edades. Y cuando entonces la palabra vino a Gedeón, tal como Génesis. Y cuando la palabra vino a esa tierra, mientras la palabra no venía a esa tierra era común. Esa tierra era como cualquier tierra. En otras palabras, Gedeón era como cualquier joven. Era uno más. Era un israelita más, un perdedor más, uno que huía más. Uno más que los filisteos perseguían. Pero cuando Dios vino a Gedeón, tal como Dios vino, en la tierra era igual. Tú ibas por allá por la tierra, caos, oscuridad, por allá, por todos lados donde ibas. ¿Ve? Cuando de pronto la palabra llegó a un lado. ¿Ve? Cuando de pronto luz, apareciendo lo seco ahora. ¿Ve? No fue así, no, fue un proceso. ¿Ve? Porque te das cuenta, así fue la iglesia apostólica. Primero llamó a un apóstol, a otro apóstol y así. Primero el Espíritu Santo recibieron uno, luego así fue avanzando. ¿Ve? Entonces cuando vino, entonces dice, Dios le dijo, varón valiente y esforzado. ¿Qué? Era alguien, apareció alguien que no sabía cuán poderoso era, que no sabía cuántos potenciales tenía. Había alguien que tenía grandes potenciales. Después de las 7 edades, por eso el profeta dijo, lo mejor de Dios, de todas las edades, lo ha guardado para el tiempo del fin. Pero el punto es, ¿ve? Por la palabra solamente podríamos saber lo que Dios colocó. Y cuando tú sabes lo que Dios colocó, porque recuerda,
Ningún agricultor puede tener en su tierra las semillas que él no quiera tener, excepto las que nacen pues sin que lo siembre, ¿no? Ve. Pero cuando se trata de una siembra que él quiere sembrar, no puede venir alguien a sembrarle cualquier semilla y decirle, mira, esta es la siembra que vas a cosechar. Él tiene que estar de acuerdo, él tiene que aceptar si es su terreno de él. Ve, que es su terreno de él. Ahora, lo malo no pide permiso, nace nomás. Eso es para probar que lo malo ya está ahí. Pero lo correcto, ¿ve? Cuando viene a la escena, no va a poder manifestarse. Si no viene Dios a la escena, viene la palabra a la escena. Entonces cuando vino a Gedeón, ¿te das cuenta? Entonces Dios le dijo, varón valiente y esforzado. Y Gedeón dice, que yo no conozco a ese hombre. No sé quién será él. Tú eres, no, espera, disculpa, te has equivocado conmigo porque yo soy el más pequeño, soy el que tengo menos dinero, el que tengo esto. Eso es lo que él se conocía. ¿Te das cuenta que la información que él tenía de él era falsa? La información que él tenía de él era falsa. Ese es el punto poderoso que tienes que saber de ti en esta hora, porque estamos viviendo después de las 7 horas de la iglesia. Tienes que entender que la información que hemos tenido acerca de nosotros mismos no es la verdadera. No lo es. Si la información que Gedeón tenía no era la verdadera, entonces no lo es. Porque mira la información que tenía la samaritana de ella. El entendimiento, la información, que ella es una mujer suela, que ella no puede ser una buena dama, que ella no puede ser una mujer correcta. Entonces información tenía y ella operaba de acuerdo a lo que se le informó que era. Pero cuando la palabra vino, ella no quiso saber nada con eso que antes operaba. ¿Te das cuenta que ellas estaban operando en engaño? ¿Cuántos años tal vez el diablo le dijo a esa tierra? ¿Ves? En ustedes no hay vida. En ustedes no hay nada, solo sirven para las tinieblas, solo sirven para nada más que sean mi reino, no sirven para nada. Y ahí esas semillas no se manifestaban. ¿Cuánto tiempo también el diablo ha repetido lo mismo a la gente? Y allá ha estado, nunca hubo una actitud de creyente. Pero deja que la palabra llegue a esa persona. La palabra tiene un propósito, de edificar, despertar esas semillas que Dios ha colocado. Dios no está colocando semillas, Dios colocó esas semillas allá. Por eso si nosotros decimos que hemos recibido la palabra y no está despertando esa realidad de hijos, espera, qué raro es eso. Porque mira, en cada creyente que Dios llamó, miremos esta tierra cercana nomás de acá. ¿Ve? Toma el mapa y mire ese pequeño pedazo de tierra llamado William Branham. Él se le bombardeaba, él quería ser el malvado Bill. ¿Ve? Y tiene que ser boxeador, y tiene que ser esto y esto y esto. ¿Él sabía que era profeta? No lo sabía. Veía visiones y decía, no le presta atención a eso. Y con la ayuda de predicadores le bombardearon a él y dijeron, es del diablo, eso, cuídate, es del diablo, es del diablo. Oh, hermano, y él lloraba para deshacerse de eso. A lo malo llamaba bueno y a lo bueno lo llamaba malo. ¿Quién? No es una tierra tan lejana, es acá nomás cerca. ¿Ve? ¿Te das cuenta que la información que él tenía de él no era la correcta? ¿Ve? Piensa en eso. La información que él tenía de él no era la correcta. Entonces tenemos que vigilar qué clase de información nosotros tenemos de nosotros mismos. Probarlo si es escritural o no. Si es o no la palabra. Entonces te das cuenta, mira la clase él empezó a descubrir, oye, los sellos se me tienen que revelar. Las edades, antes el que le importaba eso. Pero todo eso ya estaba en él. ¿Te das cuenta? Cuando él dice, ¿sabes qué? Pongan otro predicador, yo ya no voy a regresar. Si Dios no me quita estas cosas. Y cuando el ángel viene y le revela y le dice que su vida es con un propósito, y le dice, pero estas visiones se aumentarán. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque así dice la Biblia. Pero me han dicho que es del diablo, los predicadores todos me dicen que es del diablo. El ángel simplemente le dijo, tal como en los días de Jesús, así es hoy, le dice. Fariseos y saduceos le decían que él era un Belcebú. Le dijo, pero entonces, ¿cómo los adivinos me dicen que yo tengo un don de Dios? Los astrólogos todos me dicen que yo tengo un don de Dios. ¿Cómo puede ser que los pastores estén equivocados y los brujos estén correctos? Y el ángel otra vez le repitió, tal como en los días de Jesús. Los demonios clamaban, sé quién eres, el Hijo del Altísimo. Y los sacerdotes y los fariseos clamaban, Belcebú. Oh, hermano, dices, se fue un peso tremendo de él. Este es un día
donde no podemos recibir de Dios aquello que no esperamos. Y no podemos recibir de Dios si esperamos recibir de Él lo que no ha prometido. Y lo que ha prometido tiene un programa para llevarlo a cabo. Y eso está en su palabra. Él nunca espere, dijo el profeta, que te ponga una varita mágica y pasen las cosas. No. Hay un poder por el cual saldrá a luz, saldrá a escena. Las cosas ya plantadas en ti, las semillas correctas ya plantadas en ti. Hay un programa y es porque la palabra viene a ti. Cuando la palabra viene a ti y separa la luz de las tinieblas, ¿ve? Cuando para ti llega a ser claro que tu idea, tu pensamiento, tu razonamiento botes allá al costado, que eso es noche, y que la palabra es día, no puedes mezclarlo. ¿Qué pasaría si en este mundo alguien decide, ¿ve? Y empieza a querer mezclar la noche y el día? ¿Puede? No puede. Y cuando nosotros pensamos que podemos mezclar la palabra y nuestros pensamientos, es igual cuando tú dijeras a alguien, ¿por qué quieres? ¿Por qué estás preocupado? Porque quiero mezclar la noche y el día. Quiero que el día y la noche se junten. Tú dirías, está loco esa persona. ¿Ve? ¿Cómo va a mezclar las dos cosas? Si son 24 horas, 12 horas. ¿Ve? Es lo mismo, hermano. Pero es lo mismo cuando para uno no es claro todavía que debe no mezclar sus ideas con la palabra. No mezclar sus pensamientos con la palabra. Y es ahí donde Dios no puede operar, porque cuando queremos operar diferente a lo que Él ya reveló cómo operaría, no habrá resultados en nosotros. Entonces, nada va a manifestarse en ti que no esté en ti. Y cuando tú crees que eres ese real creyente, ese real hijo, ¿ve? Cuando tú crees y aceptas esa realidad, y de esa manera vienes a la palabra, entonces empiezas a mirar por la palabra las cosas que van a empezar a manifestarse en ti. Entonces tú miras a Gedeón después de 7 años, mira las cosas que empezaron a manifestarse en él. Él empezó a operar, hermano, él podía recibir el liderazgo de Dios para una batalla, para grandes logros, para libertad. Y era completamente fuera de la mente humana. ¿Cómo vas a ir a pelear con trompetas y con una antorcha y con cántaros? ¿Has visto ese tipo de guerra? Cada soldado tiene que conseguir su cántaro de tierra, de barro. ¿Ve? Y tienen que llevar una antorcha y tienen que llevar una trompeta. ¿Y con qué van a pelear? Ese era otro tipo de guerra. Y este es otro tipo de guerra, hermano. ¿Ve? La batalla es que logres lo que Dios le dijo a Jeremías, lo que Jeremías clamó a través de Jeremías. Dijo, en esto alabes el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Porque eso es lo que yo quiero. Cuando tú ves, hermano, ve, estas cosas, tú entiendes que todo lo que va a pasar en ti, mira dentro de ti. Porque cuando tú miras un campo, pero tú sabes las semillas que has colocado en ese campo, te dicen, ¿qué pasará dentro de un año? Tú dices, si sembré el plátano, el banano, dentro de un año voy a estar cosechando bananos. Tú ves eso, sabes lo que va a pasar por las semillas que plantaste. Si tú plantaste semillas de maíz en ese campo, tú ya sabes. Tú puedes saber, tú puedes visualizar y cogiendo un poco de choclo, un poco de maíz. Si tú plantaste limones, sabes lo que va a pasar ahí. ¿Qué es? ¿Cómo puedes saber lo que va a pasar en ti? Más adelante, mira lo que hay dentro de ti ahora. Mira en qué gastas tu tiempo dentro de ti, en tu pensamiento. Mira cuáles son tus deseos. Mira, esas son semillas. Que esta es la hora donde la palabra va a vivificarlo. Sean semillas cerradas, semillas correctas, porque va a vivificarse a más cosas. Una novia gloriosa que se ve en el rapto y un pueblo soberbio que será aniquilado por el fuego. Malaquías 4. Que no quedará ni raíz de rama. Más cosas van a ser vivificadas en este día. Y tal como en el mundo, en la tierra, van a ser vivificados estos dos tipos de personas, dentro de ti hay esos dos tipos de semillas. ¿Cuál es tu ventaja? Que tú puedes saber deshacerte de esas semillas. Porque un agricultor puede saber deshacerse de la simiente errada. Él no está dispuesto. Y él sabe que si no lucha y no se deshace de las plantas erradas, de la cizaña, su siembra, que la que él quiere cosechar, va a ser arruinada. ¿Ve? Pero él no se está quejando, él sabe eso. Entonces escuche estas cosas. Miremos cómo es que todas las cosas que van a tomar lugar en este día,
Todas las cosas es por una lucha que la semilla correcta salga a luz. Y para que la semilla correcta salga a luz, se requería la palabra en escena. Se requería el Espíritu de Dios moviendo, se requería que lo seco venga a escena. Pero recuerda, cuando la palabra vino a escena y trajo a escena lo seco, toda semilla que vino ahí lo había plantado Dios. Entonces salió todo muy bueno en gran manera durante todos esos 6 días. Aquí, cuando tú miras el programa de Dios y puedes ver en el primer Éxodo, Dios lo sacó a ellos. ¿Ve? A ellos lo sacó. Pero esa semilla correcta, te das cuenta que empezó a ir en la tierra estaba todo lo errado. En la tierra que era de ellos. Cananeos, amorreos, jebuseos, ahí en Canaán, todos eran anatema. Dios estaba harto con la gente que vivía ahí. Pero ellos eran esa semilla, esa simiente correcta, esos hijos de Dios, esos hijos de Abraham, tenían que entrar y pelear con esa tierra. ¿Sabes por qué? Porque no pueden vivir los dos. Este es el secreto. Este es el secreto. Cuando llegamos al fin, para que se manifieste, no puedes, tal como en Génesis, no podías mezclar el día y la noche. No podías. Fueron separados, esas son leyes de Dios. Una vez que llegamos al final, otra vez. En las edades era diferente, otro mensaje. Ve, porque ellos podían tener solo justificación y con eso les bastaba. Podían tener solamente santificación y con eso les bastaba. Pero hoy es diferente, hemos llegado al final. Entonces, en esta hora, ve, te das cuenta, Dios mostró en el primer Éxodo todo lo que debía pasar en el tercer Éxodo. En esta hora te das cuenta que las 2 semillas no van a vivir en la misma tierra. Ellos tenían la semilla errada, ya estaba ahí, como tú, en ti. Tú has nacido ya con lo errado. Nadie te enseñó a enojarte, a llenarte de ira, sobrevivir altivez y resentimiento. Todas esas cosas ya están en la tierra, ese es el cananeo. Pero ahí, en esa hora, Dios sacó un pueblo, ¿para qué? Para que entren y saquen fuera de escena esas cosas cerradas. Tenían que luchar por eso. ¿Ve? Y lograr que en esa tierra se manifieste los hijos de Abraham, los hijos del Padre de la fe. Pero esa era una lucha que ellos tenían que llevarlo a cabo. Y por eso la Biblia tipifica que a cada uno se le enseñó su tierra. A Rubén se le dijo aquí, a Efraín aquí, a Manasés aquí, a Gad aquí, a Dan aquí. Y cada uno tenía que liberar su tierra. Eso es para mostrar que el trabajo de hoy es cada uno, tú, luchando por liberar dentro de ti todas las cosas que ya están. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, Dios permitió esas cosas porque de esa manera no lo tendrás fácil. De esa manera tendrás que estar muy interesado en hacer lo correcto para que pueda lo correcto manifestarse. No va a ser tan fácil. ¿Ve? Y cuando tú luchas por ello, entonces tú vas a valorar esas cosas. No vas a menospreciarlo, no vas a regalar así por así. Pero cuando todo lo tienes fácil, como Adán la tuvo fácil, rápido se lo regaló el Edén. Pero a Cristo le costó, por eso que Él jamás va a perder su programa, su decisión. Entonces, cuando nosotros miramos cómo es que ellos tenían que entrar a esa tierra, ¿ve? Y ahí estaban semillas erradas y produciendo árboles errados. ¿Ve? Pero cuando la palabra vino, la palabra era, escucha estas cosas, esa palabra, ese mensaje, ¿qué era? ¿Para qué era? Para matar al cananeo y para colocar en vez del cananeo, donde estaba el cananeo, colocar al israelita. ¿Te das cuenta? Eso debió haber sido para cada israelita. ¿Qué es? Ese es el plan y la voluntad de Dios para ti. Que tú recibas la palabra, pero con ese entendimiento. Si tú no entiendes eso, no va a tomar lugar nunca eso en ti. Porque tú tienes que mirar que esa palabra decía, muy bien, hijo, tú anda, y el hijo recibía autoridad y recibía poder de matar al cananeo. Y él establecerse en lugar del cananeo. ¿Ve? ¿Te das cuenta que no había en esa tierra? Todo lo que se necesitaba en esa tierra ya estaba ahí. Lo único que pasaba que tenía que establecerse en esa tierra el Hijo de Dios. Y la palabra lo autorizaba para eso, mostrando la autorización que la palabra trae para ti en este día. Dios mismo ha permitido que tengas tú cosas cerradas que nunca te van a dejar avanzar. Y tú puedes hacer pacto con eso, acostumbrarte y defender eso. Porque hay mucha gente cuando tú le dices algo, no, y salen a defender eso. Cuando eso es lo mismo que les pasó a cada judío.
En vez de acabarlos y sacarlos fuera de escena, les gustó convivir, llamarse hijos de Dios, pero convivir con el cananeo, con el que estaba en la tierra, diciendo que es el dueño y no lo era. Y si tú eres hijo de Dios, si tú vuelves al programa original que es Génesis, toda semilla que la palabra iba a edificar era la que Dios había plantado. Y si tú entiendes eso, que una vez que tú aceptas cristiano es para que sea vivificado todo lo que Dios ha plantado en ti, entonces tú no dejarás que salga a escena las cosas que Dios no ha plantado. Tú no permitirás eso, porque Josué no debería permitir que se manifiesten lo que Dios no había autorizado que se manifieste. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando miramos una cosa nos damos cuenta de eso. Por eso la Biblia, decía, cómo es que Dios dijo, produzca la tierra. Oh, hermano, dice el profeta, era el creador. No es que estaba creando las semillas, estaba vivificando lo que ya había creado. Cuando habla del creador, la creación no es algo así mágico. Es un programa, es un gran trabajo que él hizo. Miles y miles y miles de años atrás había creado la tierra. ¿Cuánto tiempo se tomó? Porque el profeta dice, primero creó el sol, lo hizo explotar. Y del sol salieron muchos pedazos. Y los enfrió y uno de esos pedazos llegó a ser la tierra. Los ordenó, los puso en órbita. Por eso digo, puso cordel, puso sus bases. ¿Te das cuenta? Le dijo Job. Y lo colocó allá, dice, un poco era una bola de fuego, de hielo. Lo empezó a acercar otra vez. Y lo puso en un lugar balanceado para que pueda hacer las condiciones de vida correctas. Pero entonces, ¿qué es? Antes que esas semillas vengan a vida, antes, el diablo la inundó, la desordenó. La puso vacía, dijo, oh, contento, nada se manifiesta. Así estaba la vida de la samaritana. Así estaba la vida del gadareno. En esa tierra no había ningún atributo de hijo de Dios. No había ningún deseo de estudiar la palabra. No había ningún deseo de ser humilde, de ser sencillo. No, esos frutos no acontecían en esa tierra. Estaban tan sumergidos dentro de tinieblas que parecía que nunca iba a salir. Pero la palabra dijo, descúbrase lo seco. ¿Ah? Todo tiene un propósito. Y cuando eso fue descubierto, entonces empezó, ¿por qué? Porque esas semillas ya estaban ahí. Por eso te das cuenta que no va a descubrirse. Dios sabía dónde estaban las semillas, eso se descubrió, porque te das cuenta que dejó un poco de tierra sin descubrirse. ¿Te das cuenta que allá el mar todavía no ha dejado tierra descubierta? Eso es para probar que no todos. No en todo lugar hay semillas correctas. Entonces no todo, pero cuando Dios dice, descúbrase, y se descubre tu tierra, y la luz viene a tu tierra, esa es la palabra. Es porque en esa vida, oh hermano, hay potenciales de hijo de Dios. Entonces puedes mirar en los días de la siega, en los días donde la siega empezó, dice, la cosecha empezó en los días de Ruth y Noemí regresando. En esos días mira qué clase de carácter apareció. De una gentil. Eso es para revelar las clases de atributos que están en la novia. Cuando era la hora de juicio, era la hora del tercer jalón, era la hora de la destrucción de Jericó, mira qué clase de carácter apareció. Una gentil, Rahab. ¿Te das cuenta? Mira, para tipificar, para revelar la clase de semillas que Dios colocó en tu tierra. Cuando Dios mostró en esa tierra y empezó a colocar. Entonces a unos los llamó naranja, a otros los llamó mandarina, a otros tal vez los llamó mango, manzana, peras y así. Cedro. Entonces esas semillas lo reveló en la Biblia y lo llamó a unos, los llamó Ruth, a otros los llamó Gedeón, a otros los llamó Josué, a otros los llamó Josías. Son semillas. Por eso la Biblia dice que su interés de él es vivificar esas semillas que estaban en el libro de los Hechos. El Dios creador viene a operar, dijo, yo haré una ayuda idónea. ¿Pero qué es? Él viene a trabajar, pero el trabajo que en ti simplemente es una continuación de lo que ya lo hizo. El primer trabajo que Dios ha hecho es sembrar las semillas, sembrar la simiente. Y la semilla que sembró, esa simiente, ese gen que sembró, ese estaba en Dios antes que el mundo fuese. Por eso dijo Job, antes que el mundo fuese, ¿dónde estabas? Y el profeta dice, él era un atributo de Dios, él era el gen de Dios, él era una simiente de Dios. Y esa simiente estaba allá antes que el mundo fuese. Entonces cuando vino a Job, le dijo, Job, tú tienes algo que no es mortal.
Tú tienes algo que no es del tiempo. Tú tienes algo que traspasa las barreras de tu nacimiento natural. Tú tienes algo que cuando yo fundaba la tierra ya estaba. Un alma, un gen palabra. Tú tienes algo que es eterno, Job le dijo. Si no, no puede manifestar como... ¿Qué? Pero esas semillas Dios lo colocó ahí. Solo necesitaban ser vivificadas. Entonces el profeta dijo, es lo que nosotros necesitamos, quedarnos en la presencia del sol. ¿Cuál es la palabra? Hasta que eso sea vivificado. Recuerda, a los demás les convenció en los días de Noé. Comía, bebía, se casaba, daban casamiento, solo en eso se enfrascaban. Es que cuando la lluvia cae en la tierra y empieza, tú dices, pero no ha salido ningún maíz. No había semilla de maíz ahí, pues. Pero manifiesta otros frutos. ¿Ve? Cuando de pronto saliste, mira, ya salió una papaya. Es porque tiene que haber estado la semilla ahí. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es, hermano? Es tremendo. ¿Cómo es que Dios, por omnisciencia, ve, Él sabía que tú eras una tierra en la cual ese gen de Él, ese gen divino, podía hallar recursos para manifestarse? Eso muestra, cuando tú colocas una naranja en tal sitio, es porque en esa tierra hay nutrientes para esa naranja. Y entonces esa naranja no se va a secar porque hay los nutrientes para ella. Porque si tú colocas un árbol en algún lugar y no hay los nutrientes, tienes que darle. Los científicos empiezan a examinar la tierra y dicen, le falta un poco de calcio, le falta un poco de fósforo. Allá hay que echarlo ahí. Entonces los frutos empiezan a producir, pero ya no son como sin fertilizante. Porque son artificiales esos alimentos, nutrientes. Entonces lo mismo. Cuando Dios vio, dice el profeta, ¿cuál era? Él vio que por tu propia voluntad a ti te iba a gustar, porque tiene que ver mucho el gusto, hermano. Ve, adentro de ti había un gusto por lo correcto, y por eso el profeta predicó el filtro de un hombre que piensa y el gusto de un hombre santo. Dentro de ti iba a haber un gusto por lo correcto. Cuando él vio, dice, lo que iba a pasar, y vio que se te iba a presentar la palabra, tal vez la siguiente día, y él vio que ibas a responder. Porque recuerda que la forma en la que Dios opera es una forma de donde Él es muy paciente. Él tiene mucha paciencia. El profeta dice, tuvo paciencia con la edad católica. Dijo, le he dado tiempo que se arrepienta. Esperó por muchos años. Dijo, ha tenido paciencia con la iglesia pentecostal. ¿Qué es? Dios es perseverante con cada persona, Él es justo. Él a cada uno tiene que haber tratado de la misma manera, a cada ser humano que ha estado en la tierra. Él tiene que haber seguido hasta el final de sus días. Y Él vio, si Él vio que esa persona nunca iba a decidir hasta el final de sus días honrar la palabra y que su tierra sea de una tierra donde se manifieste ese gen de vida, esa semilla. Allá fueron siendo plantados árboles naturales. Aquí, dicen, tu tierra son plantados. ¿Qué es? La semilla de un hijo de Dios. De un atributo de Dios. Entonces su cuerpo de Job, él sabía, Job, ¿dónde estabas? No, pues yo nací tantos años, tengo tantos años. Ese era el cuerpo que él estaba usando. Pero dentro de ese cuerpo había algo que él no sabía. Algo eterno. Algo eterno. Entonces el diablo tenía esa tierra, pero no sabía, mira, cuando el diablo empezó a mirar todas esas semillas, ¿que todo eso estaba ahí? Ve, él no sabía eso. Porque las cosas que él hace, el diablo hace, ve, eso completamente saca fuera de escena el plan de Dios, saca fuera de escena el programa de Dios. Y la única fuente de vida y la única voluntad de Dios, la única voluntad que nos conviene a nosotros es la de Dios. Y su voluntad de Él es grande para cada uno. Pero mira cómo el joven rico tuvo la gran oportunidad y Jesús le dijo, sígueme. Él lo rechazó. Dios sabía eso. Pedro, cuando miró estas cosas, él dijo, Él no desea que nadie se pierda. Él tiene buena voluntad para todos, pero no puede obligar a nadie.
Pero cuando él vio que alguien, de repente, por su propia voluntad, por su omnisciencia, él miró que alguien por su propia voluntad iba a decidir ser sincero con la palabra, ser sincero con el pueblo de Dios, ser sincero con los creyentes, con el compañerismo. Si él vio que en esa vida iba, entonces dice, él sembró esa semilla. Esa es la ventaja del creyente. Porque Dios conoció, Dios conoció si él iba a ser sincero. Hermano, si tú realmente en tu corazón tienes programa de sinceridad, Dios ya lo sabía. Y si él vio que iba a ser, por el profeta dijo, ¿qué es? Dios hizo un programa para aquellos que él sabía que lo iban a aceptar. Dios hizo un programa. Porque, como yo les leí acá, el profeta dice, en el párrafo 62 de 1 de 1.000.000, dice, y así, como él conocía la primera semilla natural, él sabe dónde se encuentra la simiente espiritual. El cuerpo suyo se encontraba aquí mismo en la tierra, cuando Dios primeramente trajo la existencia, la tierra a existencia. Cuando Dios trajo la tierra a existencia, él colocó su cuerpo aquí. Nosotros somos parte de la tierra, ahí estábamos. Y por su previo conocimiento, él sabía exactamente quién le amaría y quién le serviría. Y quién no. Cuando él miró allá, vio todos los seres humanos, miró. Él vio, hermano, Dios programó todo, programó tu edad. Tal vez él programó, vamos a traerte para este año 2015. Él programó qué edad él quiere verte. Hizo eso con todos, los probó, dijo, no quiere, de esta manera no quiere aceptar mi palabra. Bueno, vamos a programarlo 10 años menos. 15 años menos. Vamos a programar 50 años más, tal vez que ahora te dé 80 años. Tampoco. Él hizo hermano, si no, no sería justo. Él tiene que haber dado las posibilidades y las facilidades a todos. Todo aquel que se pierde, Dios lo mostró en la Biblia, que le ha dado Dios todas las facilidades de no perderse. Los que se fueron al infierno allá, los creyentes del primer éxodo, 2 millones se fueron al infierno. Dios les dio todas las posibilidades de no perderse. Les envió un profeta, les hizo ver maná descendiendo del cielo, les hizo cruzar el mar rojo, les sacó agua de la roca, les hizo ver la columna de fuego, les hizo ver los egipcios siendo sepultados, les vio todo, no había forma de que se pierdan. Pero a otros que nacieron en el desierto, esos pequeños niños, dice que lo único que oían a sus papás, que hablaban mal de Moisés, que lo querían apedrear a Josué, que hablaban mal de Caleb, que lo llamaban a Moisés mentiroso, nos has prometido una tierra y nunca nos das, y que decían cómo lo apedreáramos, y lloraban cuando hablaban, cuando se acordaban del mensaje de Moisés. Ellos crecieron bajo un mundo de negatividad en sus hogares. Era gente incrédula. Y esos niños no tenían posibilidades. Pero ¿quiénes pudieron creer mejor? Tú y yo lo mismo. Tienes la mejor edad. Porque si Dios fuera que en este día tú necesitaras los 15, Él te diera los 15. Pero Él sabe que tal vez si te daba, Él vio que si tal vez te daba los 15 años, la estarías malogrando en este día. Si tiene 15 y Él sabe que si te daba los 60, tal vez estuviera todo desanimado y no quisiera seguir adelante. Cada uno, Dios pensó en ti más que lo que ves, más que lo que jamás te imaginas. Ese es el Creador. Es un Creador exacto, preciso. Preciso, es como tú dices, a ver, aquí no queda. A ver, ponlo allá, pruébalo allá. No queda. A ver, ponlo allá. Ahí está mejor. Eso es Él. Por eso el profeta decía, pudo haberte traído 100 años atrás. Pudo haberte traído 50. Si te traía, dice, el profeta mismo dice, a mí me hubiese traído en la edad del buey. Oh, Señor, yo le tengo miedo a las espadas, a los cuchillos. Yo no hubiese podido resistir allá. ¿Ah? Entonces él miró, no, tú no eres para allá. Ve. Le dijo, vamos a ponerte allá. Él probó, si te pongo más adulto, más anciano, más joven, más adolescente. Cuando él miró la mejor edad, el mejor tiempo, Él lo hizo todo. Él es un creador que dijo, a ver lo que sale. Puso su varita mágica a lo que salga. No.
Él detalladamente Dios trabajó con su creación. Por omnisciencia, Él sabía. Él dijo, a ver, vamos a ponerlo. Un año, ni un año antes podías tener, ni un año después. Él vio lo mejor. Alta programó los días. Dijo, a ver si te doy un día antes. A ver si te doy un día después. Hasta las horas programó. Hasta los minutos. Y todo lo hizo para darte todas las facilidades. Para darte, porque Él quiere que... No, pues, sí, yo quiero que se salven, pero ¿no haces nada por eso? Dios no es así. Él quiere que todos sean salvos. Y Él hace todo para que nadie se pierda. Pero no, lo único que no interfiere en la voluntad de la persona. Pero en lo que le toca a Él, hace todo por todos. Pero por omnisciencia Él sabe quiénes decidirían por sí mismos. Por eso el profeta dice, Él sabía quiénes decidirían amarlo y servirlo. Y quién no. Él sabía eso. Ve, su previo conocimiento declara eso. Si no es así, entonces Él no es Dios. Porque Él no puede ser Dios sin ser infinito. Por eso que cuando Él dijo, descúbrase lo seco. Por eso cuando tú miras una parte de tierra, otra parte de mar, ve una parte seca, otra parte no es y todo por el estilo. Todo es un programa y todo revela algo. Ve, todo revela algo. Entonces es lo mismo, hermano. Ve, el creador del universo. No es alguien que solo dice por decir las cosas, por quedar bien. No, sí, mira, estaba pensando en ti, ni pensaba. ¿Ve? No, Él es veraz en todas sus palabras. Por eso cuando tú lees Pedro, dijo, Él no quiere que nadie se pierda. Sí, yo no quiero que nadie se pierda, pero ¿qué haces por eso? Él hizo todo. Él consideró la edad, consideró qué padres tengas, consideró qué clase de carácter, consideró todo. Él consideró, dijo, como hombre, no decidiste ser hombre, no decidiste ser mujer. Él decidió, no decidiste qué padre tener, no decidiste eso. Él decidió. Y lo que Él decidió, no lo decidió para su propio gusto, sin considerar tu conveniencia. Él consideró lo que te conviene. Él consideró lo mejor para ti, para ayudar a que tu interés de vida no se pierda. Tu interés de agradarlo a Dios, de servirle a Él, no se pierda. Él consideró todo eso. Entonces colocó las simientes que necesitas. Colocó la vida que necesitas. Y lo reveló y lo escribió en su palabra. Y cuando tú ves eso, entonces tú sabes, el Creador cuando viene a ti, viene para culminar lo que Él ya empezó en ti. Viene para invitar lo que ya está en ti. Él no viene a decir, produzca la tierra. Él sabía dónde sembró las semillas cuando se fue a esta tierra. A ver, palmera, te doy autorización, nace. Él sabía dónde colocó la naranja y se fue. ¡Naranja! ¿Qué cree? Produzca la tierra, lo que salga, así salió. No, él tuvo que irse. Mango, ahora sí te toca a ti. Y salió el mango. Porque él sabía dónde lo sembró, dónde lo colocó. Y cuando Él viene y se acerca, Él sabe qué colocó en ti. ¿Por qué no va a otros? Él sabe, esa tierra a Él ya no le sorprende. Él ya los vio que ellos nunca eran buena tierra para su palabra, no querían serlo. Pero Él vio que en ti, entonces Él va directo a ti y te dice, ve, ya sea Juan, ya sea José, ya sea María, despierta. Eso es lo que fue la samaritana, fue a Rahab, fue a cada uno. ¿Acaso no dijo el profeta que los 7 sellos Él viene para hablar tu nombre? Él viene para hablar tu nombre. Entonces cuando Él viene, Él sabe qué colocó en ti. Por eso cuando fue a Gedeón le dijo, oye, qué valiente y esforzado eres. ¿Por qué? Porque Él había colocado esos atributos en Gedeón. Aleluya. Eso Él ya había colocado en Gedeón. Lo mismo en ti ha colocado. El punto es, no puede operarse si nosotros no somos conscientes. Por eso es imprescindible la revelación. Es imprescindible el entendimiento del programa de Él. El plan y la buena voluntad de Él. Lo necesitamos.
Porque cuando tú caminas de esta manera, caminas con el entendimiento. Sé que Él ha colocado cosas en mí. Y sé que si me queda en su palabra, eso va a salir a luz. Y cuando miras en su palabra, que Él quiere verte como José, quiere verte como Gedeón, quiere verte como Daniel, tú vienes a la palabra y dices, sí Señor, despierta en mí lo que tu palabra dice, que va a ser despertado. Con entendimiento, caminando como la novia de Pentecostés. Ellos entendían, porque caminaron con el que les dio entendimiento de sus vidas, con el que les dio la revelación. Caminaron con Él. Aleluya. Entonces, ve, dijo el profeta, ¿cómo lucha Satanás para que revelación no venga a luz, no venga a escena? Porque él sabe que de esa revelación lo desarma. Porque toda su fuerza está en la mentira, en la falta de entendimiento, en la ignorancia. Pero no puede evitar cuando Dios quiere darlo. El creador y su creación. Ve, es el Dios creador. Él viniendo a ti, ¿por qué vino? Porque ya, por eso, hermano, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante esto? Porque no vendría, Él jamás se pararía por ahí. A ver, Roca, ya. Yo aquí planté una palmera, ¿no? Pues Él sabe dónde lo plantó. Él no plantó por accidente. Él botó la semilla donde caiga. Después empezó a llamar palmera, a ver dónde te planté. No. Por eso cuando lo dejó a Adán en un lado, se fue Adán. Yo no te dejé ahí. ¿Dónde estás? Porque él sabía, yo no le he dejado a Adán ahí. Él sabía dónde le ha dejado a Adán, en qué posición. Lo mismo, hermano. Entonces en este día Él viene y te llama, ve, y empieza a manifestar. Cuando Él empieza a llamar, ve, a escena, calidad de juventud. Porque eso plantó. Si no plantó, de hecho, si Él no plantó eso, tú dices, qué difícil. Es exagerado. Es que no hay la semilla, pues, hermano. ¿Y por qué no plantó en esa persona? Porque Él sabía ya que iba a actuar así. Hay gente que te das cuenta que busca consentir lo errado. Es que Dios ya sabía. ¿Ve? Pero su palabra fue enviada en esa sazón y en ese énfasis, en esa unción. Mire el mensaje cómo está enviado. Mire el mensaje. Oh, hermano, cómo el profeta hizo pedazo lo errado y buscó a sacar a luz lo correcto. Él vio que no se manifestaba en su día. Dios le dio la visión y le dijo, la novia viene más adelante. Entonces viene un pueblo que es consciente de eso. A veces todavía no somos conscientes cuánto trabajo ha hecho Dios por ti. Que si Él ponía tal vez un día más, ya no lo ibas a lograr si te ponía un día más. Si nacías un día más o unas horas. Él lo hizo lo mejor, lo hizo el minuto más exacto, el segundo exacto. Todo pensó para ti. Por eso la Biblia dice que esos demonios no pudieran ser sueltos en cualquier tiempo. Porque si en otro tiempo, dice el profeta, no lo hubiesen podido hacer frente. Entonces la Biblia dice, Dios lo programó todo y lo autoriza conforme a su plan, a su voluntad. Si tú miras Apocalipsis 9, te das cuenta cómo es que Dios considera estas cosas. Mira el capítulo 13 de Apocalipsis 9. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para, ¿qué? La hora, día, mes y año. O sea, te das cuenta, es un programa exacto, preciso. No puede ser, Dios lo programó todo. Y el profeta dice, ¿por qué? Si era más después o más antes, ni los hijos de Dios hubiesen tenido posibilidades. Estos hubiesen tenido éxito total. Pero Dios miró, no, ahí no. Por amor a los escogidos, dice, hasta los días lo acortó. ¿Pensó en los escogidos o no? ¿Amó a los escogidos? No. Y hizo un programa para ellos. Por eso te ha dado la edad que necesitas. Ha hecho un programa para ti porque Él sabía que tú ibas a responder a su programa, ibas a poder reaccionar, ibas a poder hacer un buen receptor. Todo ha pensado en ti, ha pensado en cada uno de sus hijos, que Él sabía por omnisciencia. ¿Sí? Por eso recuerda la cosa, ¿por eso qué es? Por eso no es de repente cuán bonito, elegante puede ser el lugar o la gente que entra en el mensaje, de repente son una clase súper en el mundo natural, no. ¿Ve?
¿Qué es? Es la omnisciencia de Dios, sabiendo cómo captar tu fe, cómo despertar en ti esa semilla. Porque Él sabía, entonces buscó la manera para ayudarte. Leemos otra vez cómo es que el profeta habla, ¿no? Y sí les leí cuando habla en Pablo, un prisionero de Cristo, el profeta dice, del párrafo 36, y ahora dice, Adán cuando decidió mal, puso toda la raza debajo de muerte. Entonces Dios vino en la forma de un hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de muerte. ¿Para qué? Dice, pagó la pena de muerte. ¿Para qué? Para que sus súbditos que desearan ser libres, pudieran ser libres. Si él sabía, hermano, había gente que descubriría, no se sentiría bien. ¿Cómo puedo ser una persona viviendo aquí en esta tierra, contento con solamente operar lo errado? Si pienso, lo errado está en escena. Si deseo, lo errado. Si quiero actuar lo errado, ¿te contentas con eso? ¿Quieres ser eso? Va a haber gente que le gusta eso, dice, pero va a haber alguien que quiere ser libre de eso. Y para aquellos que quisieran ser libres, Dios proveyó un camino, hizo un trabajo, hizo una labor, pagó un precio para aquellos que quisieran ser libres. Aleluya. ¿Qué hizo? Colocó todos los recursos que ese creyente necesita. Lo escondió en esa tierra. Y cuando llega la hora, Él viene y despierta lo que estaba escondido, lo que ya estaba plantado, lo que ya estaba sembrado. Esa gente caminaba, parecía gente común, parecía gente igual a los demás, pero adentro de ellos hay un atributo divino. Hay algo que es más que lo que cualquiera puede pensar. Hay un alma, hay un atributo divino. ¡Aleluya! Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces mire esas cosas que han tomado lugares y están tomando lugar. ¿Ve? Entonces que cuando miramos esas cosas tú entiendes, entonces te da confianza y empiezas a esperar. Nada ya, en otras palabras, la cosa que Dios va a hacer simplemente vivificar lo que ya hizo. La segunda fase del Creador es vivificar lo que Él ya lo plantó, colocó en nosotros. Y piensa, lo que plantó era lo que estaba antes de que el mundo fuera creado. Oh, está conectado con la creación. Cuando yo fundaba el mundo, dice, para ellos era gozo y alegría. Cuando fundaba la tierra, dice, los hijos de Dios se regocijaban. ¿Te das cuenta? ¿Qué es? Aquel hijo de Dios. Observa, vuelve a Job. Hay algo que quiero que usted considere aquí. Dice el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué te ha fundado sus bases? O sea, escucha esta cosa, le dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba? En otras palabras, las obras mías, las obras de Dios, los hechos de Dios, las cosas de Dios. ¿Qué eran? Dice, para los hijos de Dios, ¿qué era eso cuando Dios obraba? Cuando Dios actuaba, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Escucha estas cosas. Ve. Dice, los hijos de Dios, dice, hallaban gozo y alegría en el obrar de Dios, en la presencia de Dios. Ese es el atributo que debe estar. Si alguien es hijo de Dios, Dios se está revelando. Si alguien es un hijo de Dios, él va a poder tener gozo y alegría en las obras de Dios. Para él, aleluya, para los demás nada, pero para él, dice, cantaban, alababan, se regocijaban. Eso es aquello en lo que ya operaron los hijos de Dios. El Creador y su creación. ¿Qué es? ¿Ve? Los hijos contentos con el Creador,
viéndolo operar, viéndolo crear, viéndolo traer. Para ellos es gozo, para ellos es alegría. Por eso tú tienes que vigilar dentro de ti. Si tú eres un hijo, dentro de ti hay alguien que se goza, que se alegra, que se deleita. Las cosas de Dios, la creación de Dios, las obras de Dios son el deleite del Señor. Recuerda, si a estos hijos les alegraba las obras de Dios, sus gustos y su alegría no ha cambiado. No ha cambiado. Porque tú no has visto un pato que 100 años le gustaba el agua, ahora ya no le gusta. El hombre ha cambiado porque está en su condición caída. Hoy le gusta todas esas cosas que hay. Antes, porque el hombre, pero te das cuenta, los animales no han cambiado su naturaleza. Ve. Entonces, ¿qué es? Dios mostrando y revelándole a Job. Job, ve. Tú estás solo interesado nada más porque te va mal en lo natural. No te gozas en mi obra, no ves mi creación, no te importa. Así no eran los hijos de Dios, Job. Y Dios empieza a despertar. Los hijos de Dios no vienen del tiempo, vienen de allá de la eternidad. Y esos, cuando a mí me ven obrar, se gozan, se alegran, no se quejan, no se lamentan, se alegran. Entonces tú examinas dentro de ti qué significa las cosas de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Una reunión alrededor de la palabra, del compañerismo con Dios. Oh, hermano, entonces empiezas a examinar si dentro de ti está ese atributo. Tú empiezas a ver, ¿ve? Cuando de pronto ves que se goza en lo errado, se deleita en lo errado, tú espera. Esa semilla no es la que el Padre ha plantado. Y si te gusta esa semilla, eso escapa, eso está fuera de lo que Dios le dijo a Job. Es importante que vigiles tu gusto. De eso depende tu destino eterno. La omnisciencia de Dios. Bueno, ya vio lo que ibas a decidir. Pero igual, ve, Dios por omnisciencia programó un mensaje, una palabra, un entendimiento, para que veas claro las dos cosas. Él lo programó, Él lo predestinó. Y Él ya sabía cómo iban a responder a estas cosas, aún antes de la fundación del mundo. Pero va a haber gente que va a asimilar, va a ver la realidad y va a entender. Esto va aquí y esto va aquí. Las cosas van a ser colocadas, cada cosa en su lugar. Sí, tendrá resultados la palabra, hermano. Oh, es tremendo eso. Entonces podemos ver cómo es que, ve, Dios dijo, produzca la tierra. ¿Ve? ¿Por qué? Dice, si Él ya sembró la semilla, entonces Él ya sabe. Cuando tú siembras, dice, ya sembré un limón. Cuando de pronto tú ves, ve, voy a ver el maíz que sembré. Y cuando encuentras limones, ¿qué pasó aquí? Ve, voy a ver allá, sembré plátanos. Cuando de pronto encuentras papayas. ¿Qué está pasando aquí? No, pero yo no sembré esto. ¿Te das cuenta? No, Dios empezó a decir, produzca esto. Y dice, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? ¿Ve? Porque lo que había plantado, ahora veía salir. Y veía producir lo que Él había programado. Entonces cuando Dios mira y empiezas a manifestar, la palabra viene y empieza a manifestar lo que Él ha programado. Dice, ha sido bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Si Dios tenía cosas que Él había creado y esas semillas lo plantó ahí, Dios tiene cosas, el Creador ha colocado ya esa simiente en ti, semillas en ti, y es bueno que se manifieste las semillas de Él, la plantación de Él, se manifieste un huerto de Él. Entonces tremendo es, pero depende mucho con tu deseo. Es ahí donde tú tienes que enfocar. ¿Ve? Si voy a optar por una vida cristiana, pues no quiero a medias, porque no funciona, es engañarse. Entonces, cuando nosotros miramos esas cosas, podemos darnos cuenta cómo es que Dios le enfoca a Job. Mira, los hijos de Dios, cuando me veían obrar, se regocijaban. ¿Me vas a decir que hoy me ven obrar y no se regocijan? ¿Qué ves, Job? Cuando tú miras el mar, ¿qué ves? ¿Te regocijas? Es mi creación. Cuando tú ves el granizo, cuando tú ves el trueno, el relámpago que yo le he puesto, ve camino y todo por el estilo, ¿te regocijas, Job? Que no hayas gozo en mi creación. No hayas gozo cuando ves los árboles. No, mejor me gusta estos que han hibridado aquí. ¿Ve? Cuando creé un pollo, una gallina original. No, mejor me gustan los de la granja que están manufacturando allá. Examina dentro de ti, porque los hijos de Dios siempre se regocijaban por las cosas de Dios. ¡Aleluya! Y tú puedes oír así. ¿Ve? Entonces su palabra declara los atributos y las cualidades que hay también dentro de cada creyente.
¿Ve? Fe, virtud, paz y así. ¿Ve? Gozo. ¿Ve? Por la palabra, después gozo por lo errado. Recuerda eso. Deseos de lo errado. Dios le dijo a Daniel, eres un hombre de deseos, pero deseaba la libertad de su pueblo, el regreso y la restauración de Jerusalén. ¿Cuánto deseas ver una iglesia iglesia restaurada, como el libro de los Hechos? Y cuando Él ve esos deseos en ti, va a vivificarlo. Vas a ser una tierra que terminará siendo un Edén. Ese es el Creador viniendo a vivificar lo que Él ya ha colocado. Entonces, cuando tú esperas eso, entiendes eso, tú ya no estás viniendo deseando, Señor, haz algo en mí. Tú sabes, ya lo hizo. Ahora ya creó todo lo que va a manifestarse y ya está. Ahora va a venir a vivificar esa obediencia, esa lealtad, esa fidelidad, ese buen deseo, ese buen pensar, ese buen actuar. Solo va a venir a ser vivificado. Entonces tú entiendes de qué manera, qué ha provisto para ser vivificado. ¿Qué proveyó allá? La luz, el sol. Que se descubra, que salga, sacarlo de la influencia de las aguas. ¿Qué es aguas? Gente. Sacarte de la influencia del que dirán, de fulano, de sutano, de yo pienso, me imagino, y colocarte bajo la influencia del sol. La palabra. Entonces de esa manera va a venir la luz y la manifestación. La vida que Él colocó. Entonces cuando tú empiezas a entender esas cosas, empiezas a caminar. ¿Ve? De esa manera, y Dios sabe que entiendes, Él puede operar. Porque si no sería, si Él opera sin que tú entiendas y creas, sería aprovechando tu ignorancia, y Él nunca hará eso. Él nunca se aprovechará de la ignorancia, de la ingenuidad de nadie. Él quiere un pueblo que cada cosa que Él va a hacer, Él quiere que ese pueblo sea consciente, completamente consciente de lo que Él va a hacer, y ellos quieran que lo haga. Eso es Dios, eso es Dios. Por eso necesitamos la revelación, el entendimiento. Y cada vez que nos reunamos debemos jalar esas cosas. Quiero, Señor, ilumíname más. No es si ya sé, mira lo que ya sabes, a dónde te he llevado. Es el resultado. ¿Quieres ir más lejos? Desea conocer el programa de Dios, la voluntad de Dios. No para hacer, soy tremendo sabio, no. Para poder decir amén a lo que Él revela que quiere hacer contigo. Aleluya. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Es un tiempo, hermano, reunirnos para mirar en la palabra verdades que nos ayudarán a nuestra fe. Porque esta es la hora, hermano, donde debemos ser conscientes que cuando la gente habla del fin, todo está tomando lugar, pero también habla que no puede venir el fin sin una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa. Hermano, la iglesia que se va en el rapto es impresionantemente gloriosa. Entonces, es glorioso mirar esas cosas, que Dios los bendiga y pueda ayudar a su fe. Bueno, es un poco tarde. A veces un poco como que quiere uno avanzar, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de los hermanos un poco de Argentina, que ellos pensamos que su horario es el mismo de acá, ¿no? Y cuando nos acordamos que son 2 horas de diferencia, entonces seamos un poco prudentes en ello. Y bueno, para los hermanos de Galápagos, para ellos es temprano todavía, pues. Bueno, nosotros estamos como en el centro, ¿no? Gloria al Señor. Recuerde eso, hermano, es un gran tiempo y es Dios el Creador trayendo su palabra con un propósito. Vivificar la simiente que ya está colocada ahí. Pero no lo podrá hacer si no entendemos que ese es el plan. ¿Ve? Y Dios no obra, hermano, con ignorancia. ¿Ve? Porque Dios nos dio voluntad propia. Nos dio voluntad propia. ¿Ve? No podía venir la muerte y obrar y la consecuencia del pecado con Eva si ella no hubiese sabido la palabra con respecto a eso. Ella tuvo la palabra y aún así la transgredió por su propia decisión. Eso es diferente. Y es que, bueno, vamos a dar gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, por tu amor, tu bondad que nos das para reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano también enfocando su fe y su atención en esta reunión. Gracias, Señor, por eso. Seguro que es necesario, Señor, la fe de cada uno y nos beneficiamos de ello, porque tú nunca puedes venir, Señor, revelar tu palabra, hacerla clara, añadir, Señor, luz y entendimiento a cada corazón. Si tú no hayas, Señor, deseos de ellos, sinceridad en ellos, oh Padre, ayúdanos a rendirnos cada vez más para seguir, Señor, siendo cada uno, Señor, canales por los cuales pueda fluir la luz tuya, el entendimiento, la revelación hacia cada uno de nuestros corazones, Señor.
Esa es nuestra necesidad, Padre, de instrucción completamente soberana tuya, Señor. Instrucción sobrenatural, el liderazgo absoluto de tu Espíritu, para enfocarnos, Señor, firmemente en el camino, en la verdad y en la vida. Y todo eso es tu palabra, Señor. Aleluya. Confiamos plenamente, Señor, que tu palabra va a ser una ayuda, un ánimo para cada uno de tus hijos. Una bendición, Señor, y te damos gracias por ello y suplicamos, Señor, que cada día nos enseñes cómo rendirnos mejor, cómo administrar mejor nuestro reino de nuestra vida. Porque eso es lo que Salomón clamó, Señor, sabiduría para administrar su reino. Ayer era un reino natural, pero aquí es el reino de nuestra vida. Cada uno de nosotros la debemos administrar de la manera correcta, Señor. Ayúdanos, Padre, siendo que tú has colocado, Señor, atributos, cualidades, tantas cosas, Señor. Ayúdanos a saber administrarlo, nunca usarlo como las propuestas de Satanás, y si fueron hacia Jesús para que Él usara sus dones, las cosas que estaban en Él, solamente siendo enfocadas en esta forma de vida, en la vida humana, Señor, en la vida nacida de mujer. Pero, Padre, ¿cómo es que Cristo, Señor, pudo rechazar ese golpe y enfocar, Señor, la atención en el hombre real que es el alma, Señor, y saber y revelar su necesidad? Gracias por todo eso, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, y nos encomendamos a ti, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.